Muy buenos días nuevamente, hermanos. Queremos darles una cordial bienvenida a todos ustedes ahora en el programa de nuestro tema de esta mañana. Y hermanos, queremos desearles un feliz sábado a todos ustedes y vamos a seguir alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Antes del tema de esta mañana queremos cantar dos cantos, ¿verdad?, para glorificar a nuestro Dios. Ahí donde están todos ustedes pueden acompañarnos y vamos a entonar este hermoso canto: comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego por fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Amén, amén, amén. Sigamos alabando a nuestro Padre Celestial con este hermoso canto, canción al Espíritu. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te indique y su espíritu vendrá sobre ti.
Buenos días y feliz sábado, hermanos. En esta mañana vamos a comenzar con lo que es el estudio de la palabra de nuestro Señor. El tema de hoy se titula El porvenir y quiero comenzar este tema compartiendo con ustedes que el día de ayer mi familia recibió una triste noticia, una noticia que nos afligió mucho, afligió nuestros corazones, así como los corazones de muchas personas en nuestra iglesia adventista en la ciudad de Mexicali. Y fue que la tarde del día de ayer falleció nuestra hermana Linda Ortiz. Pido sus oraciones, hermanos, y las oraciones de todos los que estemos unidos el día de hoy para que nuestro Señor lleve consuelo a la familia Ortiz, que está pasando por momentos muy difíciles. Linda es una persona muy querida en nuestra iglesia, en la ciudad de Mexicali, en muchas ciudades. Tuvo mucha participación en lo que son los clubes. Y pues se le recuerda por ser una persona alegre, bondadosa, y sabemos que así lo seguirá siendo por la eternidad con nuestro Señor. Una persona linda en toda la extensión de la palabra. Con esta petición, hermanos, les pido que en esta mañana de sábado inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos la oportunidad que tenemos por este medio de meditar en tu palabra, de seguir estudiando, Señor, sin ningún impedimento, en libertad, de poder conocerte, Señor, conocer tu carácter, tu voluntad y lo que ha de venir en el futuro, Señor, por medio de la palabra. Te pedimos, Señor, que estés presente en nuestras vidas, que nos ayudes a entablar una relación significativa y personal contigo, Señor. Te pedimos que nuestras familias puedan permanecer juntas, Señor, y puedan permanecer de la mano contigo. Te pedimos también muy especialmente por todos los que sufren en este día, ya sea por necesidad, ya sea por enfermedad, Señor. Muy especialmente por la familia Ortiz, que sufrió esta inesperada pérdida. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Consolador esté con nosotros, así como tú lo prometiste el día que lo comentaste con los apóstoles, que vendría el Consolador. Te pedimos, Señor, que tú dirijas el estudio de la palabra en esta mañana, que sea tu mensaje, Señor, el que tú quieras que llegue a los corazones de los que están escuchando y que podamos al finalizar, Señor, grabar estas enseñanzas en nuestros corazones y en nuestras mentes y que sean de bien, Señor, para nuestra vida diaria y para la relación que tenemos contigo. Todo esto lo solicitamos en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Como lo dice el nombre de nuestra denominación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, basamos nuestra doctrina en dos pilares de la fe. El primer pilar es el advenimiento o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual esperamos con ansias. Y el otro pilar es la ley, ¿verdad? Por eso vemos el tema de la observancia de los 10 mandamientos que vienen en Éxodo 20. Nosotros proclamamos ser el pueblo que se describe en Apocalipsis 14:12. Les invito a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 14:12. Y les invito también, hermanos, a lo largo de este estudio, tener cerca nuestras Biblias para poder corroborar que los versículos que se están leyendo, los versículos que se están citando a lo largo de este estudio, pues son precisamente los que se están leyendo. En Apocalipsis 14:12 nos dice:
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a establecer algunos principios también bíblicos para continuar con este estudio. Les invito a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. 1 Corintios 4, 6 dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, a fin de que nosotros aprendáis lo de no propasarse de lo que está escrito, para que ni uno solo de vosotros se apasione el uno contra el otro. Bueno, este versículo nos habla de que hay que tener mucha atención en lo que es la interpretación de la Biblia, porque no debemos de buscar más allá de lo que está escrito. Yo creo que en tiempos como en el cual nos encontramos el día de hoy, en donde se están sufriendo muchos cambios, donde la humanidad está viviendo un evento sin precedentes, en aras de buscar una explicación a qué es lo que está pasando, podemos sacar de contexto algún versículo bíblico, algún pasaje, y quererlo aplicar pues de manera arbitraria. En esta mañana queremos advertir sobre esta actividad y queremos realmente no salirnos de lo establecido en la Biblia, sobre todo en un tema tan importante y tan delicado como es el que vamos a estudiar. También les invito, hermanos, a abrir nuestra Biblia en Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mis planes permanecerán y haré todo lo que quiero. Este versículo nos habla acerca de lo que es el carácter de nuestro Señor. Nuestro Señor nos dice desde el principio lo que todavía no ha hecho por medio de sus escrituras. Entonces podemos apelar a que si buscamos en las escrituras podemos saber cómo están precisamente planteados y cómo van a suceder, y en el orden en el que van a suceder los hechos que están por venir, a fin de que sepamos qué esperar del futuro. Finalmente les invito a abrir nuestra Biblia en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Procedo a dar lectura. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su designio a sus siervos los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiando lo que escribieron los profetas acerca de los eventos que están por venir, podemos encontrar cuál es la verdad sobre estos eventos. Literalmente hay algunos pasajes que nos hablan de manera simbólica y hay que aprender a interpretar estos pasajes. La Biblia en sí se explica a sí misma y nos ayuda a leer pasajes donde se utilizan los mismos símbolos. Podemos encontrar cuál es la enseñanza y cuál es la información que el Señor quiere que captemos de estos pasajes. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de aprender lo que viene, de aprender cuál es el porvenir? Y precisamente al referirnos al porvenir, nos referimos a la segunda venida de Cristo, que es lo que todos los cristianos esperamos. Esperamos que Cristo regrese por nosotros, verlo llegar en este evento de la segunda venida, y es universalmente conocido por todos los cristianos la promesa del regreso y del pronto regreso de nuestro Señor Jesús. En los días en los que vivimos, yo creo que la gran mayoría del mundo cristiano y sobre todo nuestra iglesia adventista sabemos que son los tiempos finales de la historia de este mundo. Y al reconocer
esta etapa del mundo como los eventos finales, sabemos que la segunda venida está pronta. Al reconocer este evento pronto, yo creo que toma una relevancia muy grande el hecho de que sepamos qué esperar sobre este evento, que sepamos cuáles van a ser las señales de este evento, que sepamos qué debemos de ver primero para saber qué esperar. Y además tenemos una amonestación por parte de nuestro Señor Jesucristo acerca de que este evento va a ser falsificado. Esta amonestación la podemos encontrar en Mateo 24:5. Mateo 24:5 nos dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y en el mismo capítulo de Mateo, el versículo 11 nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el mismo capítulo se nos vuelve a advertir de esta situación, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en que seremos engañados o que se falsificará este evento de la segunda venida? El día de hoy, hermanos, circulan muchas doctrinas que nos hablan sobre la segunda venida y cuáles son los eventos y los hechos, los personajes que debemos esperar acerca de la segunda venida. Para esta interpretación han utilizado pues una interpretación errónea o inexacta de lo que son las 70 semanas que se encuentran en Daniel 9. No vamos a tomar mucho tiempo para estudiar acerca del tema de las 70 semanas porque es un tema extenso. Sin embargo, les invito, hermanos, a que estudiemos con diligencia estos temas, porque estos temas arrojan luz sobre qué esperar acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Primero que nada, las 70 semanas transcurrieron entre los años 457 a.C., cuando se firma el decreto para restaurar Jerusalén, y terminan en el año 34 después de Cristo, cuando el Evangelio es dado a los gentiles o es abierto a los gentiles, y este evento que sella la apertura del Evangelio a los gentiles, pues es el apedreamiento de Esteban. ¿Cómo se cuentan las semanas sin entrar mucho en detalles? Desde el decreto de Jerusalén hasta las primeras 7 semanas, que estaríamos hablando del año 457 al 408, y déjenme hacer un paréntesis, hermanos, en el libro de Daniel se maneja un lenguaje simbólico, por lo cual se utiliza lo que es el término día por año, que también se explica en el libro de Ezequiel. Y este término día por año quiere decir que este periodo de 70 semanas son 490 años. Cada semana simbolizan 7 años literales. Entonces, si leemos las primeras 7 semanas, transcurren desde el año 457 hasta el año 408. Estamos hablando de un periodo de 49 años, que es desde que se firma el decreto para restaurar Jerusalén hasta la restauración de Jerusalén, al inicio de la restauración de Jerusalén. El siguiente grupo de 62 semanas va desde el año 408 hasta el año 27 después de Cristo, que es desde la restauración de Jerusalén hasta el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que inicia con el bautismo de Cristo en el año 27 después de Cristo. Finalmente, aquí ya hemos sumado 69 semanas. Recordemos que esta profecía es de 70 semanas, son 7, 62 y la última semana. Y en la última semana se nos dice que a la mitad
de la semana, Jesucristo a la mitad de la semana cesa el sacrificio entregándose a sí mismo como sacrificio, y finalmente este Evangelio del Reino en la última semana es aperturado a los gentiles en el año 34 después de Cristo. Teniendo en cuenta que estas 70 semanas ya transcurrieron y que esta doctrina de las 70 semanas cuadra perfectamente en los eventos antes descritos, pues sabemos que este no es un evento por venir, sino que es un evento que ya transcurrió. En los años en los que fue escrita esta profecía, en los años de Daniel, pues era un evento que era hacia el futuro, por eso se describe como un evento que va a suceder en el futuro. Les invito, hermanos, a que tengamos un estudio más profundo de lo que es esta profecía, pero el día de hoy nos queremos centrar en lo que son los eventos por venir y lo que va a ser la segunda venida de Cristo. Para esto vamos a seguir leyendo lo que son las señales que el Señor nos da acerca de hechos que van a pasar desde las profecías de Daniel, pasando también por Apocalipsis. Vamos a ver los paralelismos y lo que son las similitudes entre estas profecías para poder comprender qué nos depara el futuro. Dios quiere que le conozcamos por medio del estudio de su palabra. Asimismo nos revela lo que ha de venir en el futuro, a fin de que lejos de tener miedo podamos observar las señales expresadas en la Biblia, que nuestro Padre Celestial está en control de los eventos que transcurren a través de la historia, desde el principio hasta el fin. El día de hoy, hermanos, quiero enseñarles los paralelismos entre tres pasajes bíblicos que a veces son interpretados de manera diferente en diferentes doctrinas, pero nosotros entendemos que se refieren a la misma entidad. El primero es el cuerno pequeño, que está descrito en Daniel 7. El segundo es la bestia del Apocalipsis, que está descrito en Apocalipsis 12 y parte del 13. Y el tercero es el hombre de pecado, que está descrito en Segunda de Tesalonicenses. Entonces vamos a empezar con el cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño que se describe en Daniel 7? Daniel 7 nos habla de una visión de 4 bestias. No vamos a abundar mucho en el versículo por temas de tiempo, pero básicamente entendemos que las 4 bestias son 4 reinos, porque así se le explica a Daniel más adelante en lo que es la interpretación de la visión. Así que la primera bestia, como bien comprendemos, es un león, y este león se refiere pues al reino de Babilonia. La segunda bestia es un leopardo, y este leopardo sabemos que se refiere a lo que es la segunda bestia es un oso, y este oso sabemos que se refiere a lo que es el reino de Medo-Persia. La tercera bestia es un leopardo, y sabemos que se refiere a lo que es el reino de Grecia o el imperio griego. Y la cuarta bestia terrible que se describe en Daniel 7, sabemos que se refiere a lo que es el imperio romano. De esta cuarta bestia salen 10 cuernos, que son de lo que se deriva el imperio romano, que son los 10 reinos europeos que quedaron después de la división del imperio romano. Y vamos a dar lectura entonces a esta parte de Daniel 7 que habla precisamente de esta parte de las bestias. Y seguimos en Daniel 7:15, donde se le da interpretación a esta visión. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de tales cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino eternamente por eternidad de eternidades.
Luego tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, y tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba con sus patas lo sobrante. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. El mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba con gran arrogancia, y cuya apariencia era mayor que la de los otros. Y veía yo también que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de muchos días, y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos recibieron en posesión el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. Los 10 cuernos significan que a aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentarán los jueces, y les será quitado su dominio, para que sea destruido y arruinado totalmente. Y hasta aquí dejamos esta lectura de Daniel. Quisiera hacer hincapié en las actividades de este cuerno pequeño. Dice primero que nada que sale de la cabeza del dragón, que es el Imperio Romano. Entonces, por consiguiente, este pueblo debe de ser de origen romano. Este reino, debe de ser de origen romano. Dice que arranca 3 de los 10 primeros. En el año 493 se destruye uno de estos reinos que se le llaman los érulos. Los érulos eran uno de los 10 reinos bárbaros que existían en la antigüedad, de los cuales fueron de los 10 reinos en los cuales se deshizo lo que es el Imperio Romano. El otro pueblo eran los vándalos, y otro pueblo fueron los ostrogodos. Estos 3 pueblos fueron eliminados. Ya no hay un pueblo, actualmente ya no hay un pueblo el cual descienda de estos 3 pueblos. Los érulos fueron destruidos totalmente en el 493. Los vándalos fueron destruidos también totalmente en el 534. Y finalmente en el 538 fue destruido el reino de los ostrogodos. A partir del año 538, el poder del papado, y hablo precisamente de la unión de este poder civil con el poder religioso que fue el papado, el cual estaba incluso por encima de los reyes, y el cual tenía pues el poder de quitar, de poner reyes en aquella época, pues es totalmente dejado a su propia voluntad a partir del año 538. Ya nada se le oponía para hacer con los reinos europeos pues lo que él quisiera. También vemos que la otra actividad es que habla palabras contra el Altísimo. Y pues si nosotros vemos realmente cuál es el carácter de esta institución en aquellos años, después del año 538, es que ellos toman el lugar de Dios en la tierra, pero nosotros sabemos que nadie puede tomar el lugar de Dios en la tierra. Dice que hace guerra contra los santos. Este poder es perseguidor, y se sabe que en aquellos años a quien estudiara la Biblia, a quien buscara las verdades en el Evangelio, pues se le podría incluso juzgar de hereje por la misma institución, que haciendo uso del poder civil en aquellos momentos,
castigaba a los fieles seguidores de nuestro Señor, quienes buscaban las verdades del Evangelio y las verdades de la palabra del Señor. También tenemos que pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y aquí es donde también quiero hacer hincapié y es parte de lo que quiero platicar el día de hoy. Las doctrinas que nosotros tenemos por erróneas, en las cuales se nos dice que los tiempos y los eventos bíblicos van a ocurrir en el futuro, como el tema de las 70 semanas que acabamos de repasar, también tienen su origen en esos momentos de teólogos que servían a esta institución. También se dice que cambia la ley. Si nosotros checamos, los que hayan tenido la oportunidad de asistir a un catecismo, su servidor tuvo esa oportunidad. Si nosotros checamos los 10 mandamientos que te enseñan en el catecismo, son diferentes a los 10 mandamientos que se expresan en Éxodo 20, que son realmente la ley del Señor. Ellos quitaron la parte de no adorarás a las imágenes, porque pues si uno revisa las doctrinas y las prácticas que impone el poder papal sobre los feligreses de la Iglesia Católica, pues vemos que la adoración a imágenes es una actividad que se desarrolla realmente mucho en esta iglesia. Y pues no podían estar contradiciéndose, por un lado enseñándoles en la ley la adoración a las imágenes y por otro lado teniendo imágenes y incitando a la adoración. El otro tema, la otra parte de la ley que ellos cambian, pues sabemos que es la parte del sábado. Sabemos que el cuarto mandamiento pues es el día de adoración, del cual debemos tener observancia, en el cual debemos adorar a nuestro Señor, porque así el Señor lo estableció desde el principio de los días, desde la creación. El Señor santifica el día sábado para que sea solo para Él, y en ese día nosotros descansamos en seguimiento a su santa ley. Bueno, ellos también cambiaron este día de la adoración por un día pues que era precisamente para la adoración al sol, ¿no? Que era el día domingo. Y nosotros muchas veces podemos pensar, bueno, ¿qué tiene de importante cambiar un día por otro si igual se está adorando? Yo les voy a decir algo, el Señor creó todos los días de la semana, creó el sábado y lo creó como un día de adoración, así como el Señor creó el sol, como creó todas las estrellas, como creó la tierra, pero no los creó como un objeto de adoración. Entonces, adorar en el día dedicado a un astro que no es objeto de adoración, podría decirse que es apostasía, va contrario a lo que el Señor espera de su pueblo. Finalmente nos dice que tiene un tiempo determinado y vamos a ver cuál es ese tiempo determinado. Nos comenta que es por tiempos, tiempo y medio tiempo. Tiempos podría decirse que es plural, podría decirse que son 2, cambiando el término tiempos por año. Si multiplicamos en un año que contendría los meses de 30 días, que serían 360 años, nos daría la cuenta en 720 años. Un tiempo que hay que sumarle serían 360 años más, y medio tiempo, que sería la mitad de un año, sería 180 días o 180 años literales, nos da un tiempo profético de 1260 años. Haciendo la conversión, tiene un tiempo determinado este cuerno pequeño, esta entidad de la cual se habla, de 1260 años. Ya comentamos que en el año 538 inicia lo que es el dominio de este poder, el papado, y en el año 1798 Napoleón lleva preso al Papa y le retira lo que es el poder civil. El poder civil que ya no tenía imposición para usar en el año 538, en el año 1798 le es retirado. Y si nosotros le restamos 1260 años al año 1798, nos da el año 1538. O sea que este periodo
entre el cual el papado puede utilizar el poder civil para sus propios propósitos, para perseguir al pueblo remanente de nuestro Señor, para cambiar los tiempos, para cambiar la ley. Este periodo da exactamente 1260 años, como lo dice la profecía. Por eso podemos tener la firme convicción y seguridad de que el poder al cual se está refiriendo Daniel 7 como el cuerno pequeño es el poder papal. Vamos a leer ahora lo que es Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis 12 nos habla sobre la mujer y el dragón. Y hay un versículo, la parte que dice Apocalipsis 12:13, viene: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente volvemos a ver este periodo de 1260 días. Entonces, aquí lo que nos dice es que este poder estuvo persiguiendo a la iglesia por 1260 días, que son los mismos años que lo habíamos platicado hace un momento, en el cual el dominio papal pudo hacer lo que quisiera sobre la tierra. También nos viene en la parte de Apocalipsis 13:4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y aquí estamos hablando de las actividades que tiene esta bestia. Las actividades que tiene esta bestia pues son similares a las actividades. Si nos damos cuenta, también recibe la autoridad, como nos dice en 13:4, del dragón. Y el dragón precisamente pues es la bestia de cual sale el cuerno pequeño en Daniel 7. De hecho, podría decirse que son versículos paralelos. En el 13:15 nos comenta nuevamente que habla palabras arrogantes o blasfemias. Muy parecido a lo que nos dice sobre lo que es el cuerno pequeño, que habla palabras contra el Altísimo. También en el versículo 13 nos dice que hace guerra contra los santos, lo cual también nos dice sobre el cuerno pequeño en Daniel 7. Nos dice que se revela contra su tabernáculo. Si nosotros recordamos qué era lo que había en el tabernáculo, en el lugar santísimo estaban las tablas de la ley. Y también, pues al rebelarse contra el tabernáculo, se revela contra lo que representa, lo que contenía, que es la ley. Nos habla de un periodo de 42 meses. Si nosotros multiplicamos 42 por 30, nos va a dar el mismo tiempo, el periodo de 1260. Estos 42 meses, estos 1260 años, transcurrieron, como ya lo mencionamos, entre el año 538 y el año 1798. Finalmente nos dice Apocalipsis 12:6 que Dios cuidó al pueblo en el desierto por el mismo periodo de tiempo, ya lo leímos, 1260 días.
Si nos damos cuenta, aquí estamos platicando básicamente de la misma entidad, de lo que es la bestia, de lo que fue en algún momento el cuerno pequeño. Y hay una doctrina generalizada. Esta doctrina es muy ampliamente aceptada por otras denominaciones cristianas, donde hay personas sinceras que esperan la segunda venida de nuestro Señor. Sin embargo, no tienen todavía lo que son las señales o el conocimiento de lo que estamos platicando el día de hoy, y por eso se han malinterpretado algunos de los hechos que vienen aquí. Y eso viene en Segunda de Tesalonicenses, nos platica sobre la manifestación del hombre de pecado. Y empezando por el versículo 2 nos dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez desaparezca de en medio. Y entonces será revelado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad de ser salvos. Si nos damos cuenta las actividades que se describen, y aquí yo creo que también hay que platicar algo que mencionábamos en la transmisión pasada acerca de lo que es la interpretación. Hay que usar un poquito lo que es el contexto y también lo que es la parte de lo que se vivía históricamente en esos momentos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola a los tesalonicenses, el poder que se estaba escribiendo y por lo cual no podía él hablar, si nos damos cuenta, el apóstol Pablo utiliza un lenguaje ambiguo para que solo sea entendido precisamente con los que él ya había contestado, con los que él ya había platicado, y había un contexto acerca de estas palabras. Por eso el apóstol Pablo no podría abiertamente hablar en contra de Roma, pero sin embargo todas estas señales dan pauta para pensar que se trata de lo que es el Imperio Romano. Dice que es hijo de perdición, o sea que su poder proviene de alguna otra parte, al igual que la bestia, su poder le es otorgado por el dragón, al igual que el cuerno pequeño. Su poder proviene precisamente o viene de la cabeza del dragón. Hay quien al presente se le detiene, y ya comentamos que este poder se vio detenido hasta el año 538, cuando ya no tuvo oposición. Y también dice que se opone y se exalta. Y esta parte de exaltarse y tomar el lugar de Dios, pues también es lo mismo o es semejante a las actividades del cuerno pequeño cuando hablaba palabras contra el Altísimo, y también a la bestia cuando hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Dice que también va a venir la parte de la apostasía, al cambiar lo que es la adoración a nuestro Dios. ¿Y qué es apostasía? Apostasía es precisamente adorar a cosas que no son precisamente
dignas de adoración o que no son objetos de adoración. Por ejemplo, si el Señor establece un día de adoración, bueno, para nosotros este día es objeto de adoración y en este día debemos adorar. Pero este ente o este poder lo que hace es que cambia los objetos de adoración. Por eso viene la apostasía y también cambia el día. También habla sobre lo que es el santuario y retomando el tema del santuario, ¿qué había en el santuario? Precisamente la ley de Dios. Entonces también al tener rebelión contra el santuario y se hace pasar por Dios. Si nos damos cuenta, el único poder en la tierra que se da permiso de perdonar pecados de entrada, cuando Jesús quisieron apedrear a Jesús cuando estuvo en su ministerio, fue precisamente porque perdonó pecados. Y todos entendemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. En este caso, Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados porque Él es Dios. Pero este poder también se autodenomina con la autoridad de poder perdonar pecados. Entonces no nos queda duda de que tanto en el cuerno pequeño que se menciona en Daniel 7, como la bestia que se menciona en Apocalipsis 12 y 13, como el hombre de pecado que se menciona en 2 de Tesalonicenses 2, están hablando del mismo ente y del mismo poder. Y en este caso, pues es el poder papal. ¿Por qué? Porque es el único que cumple con los tiempos, con el tiempo determinado, como bien lo dice también en 2 de Tesalonicenses, que tiene un tiempo determinado, como también cumple con las actividades con las cuales se le describe. Al pie de la letra, este poder ha hecho todas las actividades descritas y eso no es lo más grave. Lo más grave es que va a venir después y que va a tener una actuación en el futuro. Lo que nos dice la palabra de Dios, y no vamos a abundar mucho en esta, es que viene un tiempo de tribulación y durante ese tiempo de tribulación se le regresa o es sanada esta bestia de lo que es la herida mortal. Y al ser sanada de la herida mortal que sufrió en 1798, cuando le es quitado el poder civil, quiere decir que nuevamente le va a ser regresado este poder civil para volver a retomar sus actividades que tenía en el pasado y volver a perseguir al pueblo de Dios. El apóstol Pablo no podía escribir abiertamente en contra del poder romano o el imperio, porque él, siendo un líder reconocido del cristianismo, podría traer graves consecuencias al creciente número de miembros de la iglesia primitiva que habitaban esparcidos por todo precisamente el imperio romano. Por eso habla de esta manera en 2 de Tesalonicenses 2. Como lo hizo en el pasado, cuando la herida mortal sea sanada, lo cual quiere decir, como lo había comentado, que el poder civil le será devuelto, regresará con más fuerza a sus antiguas actividades esta bestia. Y haré un paréntesis aquí porque estoy viendo que no nos va a alcanzar mucho el tiempo. No vamos a platicar de la parte de las plagas. Les invito a que ustedes las estudien en casa y puedan meditar para que puedan, cuando vean llegar estas señales, sepan también que la venida de nuestro Señor está cerca. Y vamos a tornar nuestra atención a la información que tenemos acerca del evento de la segunda venida de nuestro Señor. Iniciando por Marcos 13:20. Les invito a abrir nuevamente nuestras Biblias. Les comenté que había que tener la Biblia a la mano porque estamos leyendo muchas citas bíblicas en este estudio. Marcos 13:20 nos menciona que estos días serán acortados. Dice así: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, refiriéndose al tiempo de angustia, no se salvaría ninguna vida, pero en atención a los escogidos que Él eligió, acortó los días. Hay una creencia generalizada de que va a haber un rapto previo, y a otras doctrinas enseñan que va a haber un rapto previo de la iglesia antes de la segunda venida de nuestro Señor.
Pero pues este versículo nos dice que aquellos días de la tribulación van a ser acortados. Si ellos no estuvieran en la tierra en esos días, si los escogidos, que es la iglesia del Señor, no estuviera en la tierra en esos días, pues qué sentido tendría que fueran acortados estos días por amor a ellos. En Mateo 24:30 nos comenta cuáles van a ser las características de esta segunda venida. Vamos a Mateo 24:30 y nos menciona: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Bueno, esto no se describe como un acto secreto, sino que va a ser la segunda venida de nuestro Señor literal, va a ser vista, y hay otro versículo que comenta, todo ojo le verá, pues va a ser un evento pues totalmente mundial, que no va a ser algo escondido o secreto. Apocalipsis 20, del 4 al 6, nos comenta qué va a pasar después de la segunda venida. ¿Cuál es el orden de estos eventos? Y Apocalipsis 20, del 4 al 6 nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en su frente y en sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. El 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde transcurre este milenio? Si nos está diciendo que solo hubo una primera resurrección y solo los que eran salvos en ese momento, lo podemos traducir así, fueron resucitados en ese momento y llevados al cielo. Entonces este milenio no transcurre en la tierra, este milenio transcurre en el cielo. Los que no están en el libro de la vida en este momento, los que no están salvos en este momento, podría decirse, simplemente se quedan en la tierra. ¿Por qué? Porque no es la resurrección que les corresponde a ellos. Esto fue la primera resurrección. Y a esta primera resurrección va a haber una segunda muerte pasados los 1000 años, y esta segunda muerte tampoco les corresponde a los que estuvieron en la primera resurrección. Isaías 24:3 nos comenta acerca del estado de la tierra en esos momentos. Vamos a Isaías capítulo 24, versículo 3. Dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Estos términos son muy similares a los que se usan en Apocalipsis durante la creación, a Génesis durante la creación, versículo 1, capítulo 2, donde se dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En esos momentos la tierra va a volver a su estado original como antes de la creación. De ahí la necesidad de construir un cielo nuevo y una tierra nueva. Si vamos nuevamente a Apocalipsis 20, que es en el capítulo en el que estábamos anteriormente, en Apocalipsis 20, versículo 14, se nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Esta muerte segunda les corresponde a los que ya fallecieron, porque ya no quedó nada de la tierra durante el milenio,
y van a volver a fallecer ahora sí para no volver a revivir, para no volver a tener vida, ¿verdad? Ya la muerte segunda es la muerte definitiva. Y habíamos leído previamente que el pueblo de Dios no tiene parte en esta segunda muerte. Finalmente, lo que nos describe Apocalipsis 21:4, pues es la verdad sobre lo que es el final de la historia de este mundo. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y básicamente este es el orden de los eventos. Si nosotros hacemos un pequeño resumen, desde Marcos nos dice que la tribulación pues la pasamos todos, ¿no? No va a haber un rapto previo de la iglesia. En Mateo 24 dice que todas las naciones van a ver la segunda venida de nuestro Señor. Después de la segunda venida, el Señor va a llevar a su pueblo al cielo a vivir por 1000 años. Nosotros creemos en que este milenio es literal. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis se usa más el término literal que el simbólico en el conteo de años. Se usan los 1260 años y pensamos que estos 1000 años son literales, en los cuales el Señor nos va a mantener a su pueblo en el cielo, regresando de esos 1000 años a restablecer la tierra, para ahora sí tener el juicio final de las personas que no quisieron aceptar la salvación de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y en este momento también serán destruidos Satanás y todos los que con él pues le dieron la espalda a nuestro Señor. Finalmente las cosas viejas van a pasar y no va a haber más llanto, más dolor, y vamos a pues estar con el Señor por la eternidad. Y realmente esta es la esperanza que tenemos como cristianos. Esta es la doctrina que es aceptada por nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es importante que meditemos en estas enseñanzas, hermanos, y que meditemos en nuestras doctrinas, porque el Señor enfáticamente, como lo habíamos platicado al principio de este tema, nos comenta que este evento va a ser falsificado. Nos comenta que muchos van a ser engañados, muchas personas, incluso dice que incluso los escogidos pudieran ser engañados. Muchas personas que sinceramente buscan al Señor, que sinceramente buscan tener una relación, pueden ser confundidos debido a enseñanzas inexactas o enseñanzas erróneas o enseñanzas que precisamente provienen de este poder que se describe como el papado, que se describe como el cuerno pequeño, como la bestia y como el hombre de pecado. Mi deseo en esta tarde, hermanos, es que todos los alcanzados por este mensaje podamos velar y prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. Vamos a cantar nuestro último canto y ojalá nos puedan acompañar. Dios está con nosotros aquí en este momento, está en su lugar, en su casa, en todo lugar, ¿verdad? Vamos a terminar con este hermoso canto. Eran 100 ovejas.
encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas, guerrabundas vagan por el mundo, sin Dios ni consuelo, sin Dios ni consuelo, sin Dios ni consuelo, y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta tarde ya de tu santo día sábado, te pedimos que, como lo comenta este canto, sanes nuestras heridas y las heridas de tu pueblo, Señor, y las heridas también de todos los escogidos, Señor, todas las ovejas que tienes en otros rebaños. Que nos tomes en tus brazos, Señor, y nos regreses al redil. Que este mensaje pueda esparcirse a todo el mundo, Señor, para poder completar así nuestra misión como tu pueblo y poderte verte llegar en las nubes de los cielos. Te pedimos, Señor, que esta promesa de sanar el dolor, Señor, de enjugar las lágrimas de tu pueblo se cumpla lo más pronto posible, Señor, que aún estando aquí podamos ver tu Espíritu Consolador obrando en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por las necesidades de tu pueblo, Señor, y de todas las personas que han de escuchar tu mensaje. En estos momentos de cambio, en estos momentos de confusión, que sea tu Espíritu la guía, la luz, Señor, que alumbre nuestros pies, que alumbre nuestro camino. Te pido, Señor, por todas las iglesias que no hemos podido volver a nuestras actividades regulares. Si es tu voluntad, Señor, que se extienda este periodo y que las actividades cambien, que podamos adaptarnos a esos cambios, Señor, pero que podamos conservar siempre los principios que están en tu palabra. Que la doctrina, Señor, y el mensaje que tú quieres que como misión has puesto a esparcir por todo el mundo a tu iglesia no cambie, Señor, sino que al contrario, también sea predicado por medio de nuestro testimonio como pueblo de Dios. Todo esto lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.